Gloria a Dios. Es un buen momento para continuar alabando el nombre del Señor. Cierre sus ojos. Dele gracias a Dios por esta nueva oportunidad que Él nos da. Empiece a orar al Señor y disponga su corazón para recibir la bendita palabra de Dios. Dígale: Señor, te doy gracias por tu misericordia. Empiece a alabarlo, empiece a adorarlo, empiece a bendecirlo. Te damos gracias, Espíritu Santo, por la bendita oportunidad que nos das de estar en este lugar, Señor, o también de estar, Señor, en línea, Padre, para bendecir tu precioso nombre. Tu presencia es una realidad entre nosotros. Gracias, perfecto Dios, por habitar, Señor, entre nosotros imperfectos. Gracias por levantarnos. Gracias por bendecirnos. Gracias por tu gracia. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu abundante amor, Señor Jesús. Ahora nuestro corazón está sediento de ti, de tu palabra, Señor. Te rogamos de la dirección de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, de la corrección de algunas cosas que necesitamos hacer, Señor. Cosas que necesitamos enterarnos para poder corregirlas, Señor. Reconocer, Señor, los principios de tu palabra, rectores para que podamos avanzar correctamente, Señor, por la senda estrecha, Señor, hasta un día verte cara a cara y bendecirte por siempre. Háblanos, por favor. No sean mis ideas, sino tus ideas, Señor, las que sean expuestas en este púlpito, a través de este micrófono. En el nombre de Cristo Jesús, a ti sea toda gloria, honra y alabanza. Aleluya. Marcos capítulo 12, verso 31, si son tan amables. Vamos a ver un tema interesante que el Señor puso en mi corazón para entregarles a ustedes. Dice la Biblia: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Amén. Esta temática nace desde hace tiempo, desde hace días, debido a lo que he recogido, quizás en mi poca experiencia en relación a la consejería, y también a la observación que he tenido en relación al comportamiento nuestro, y por supuesto en base a algunos estudios que he hecho sobre este tema y que hoy quiero exponer, tratando de hacerlo con mucho cuidado, subrayando que es un tema que no está centrado en el hombre, no está centrado en nosotros. Siempre que venimos a este púlpito, nosotros nos centramos en Cristo Jesús. Nuestra prédica es cristocéntrica, pero como lo dice la palabra de Dios, que haya nuestro sentir sea como el de Él, haya pues este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Él a su vez se proyecta hacia nuestras vidas. Él quiere bendecirnos. ¿Cuántos lo creen? Por tanto, Él desea ayudarnos a nosotros. Y este tema es precisamente enmarcado en ello. Es pensado en nosotros. Así como Cristo piensa en nosotros, entonces lo estaré entregando como el consejo de la palabra de Dios. Quizás más que reflexión, quizás más que una estructura de sermón o de prédica, es un consejo derivado de la palabra de Dios. Y no es fácil abordar esta temática en un púlpito, toda vez que estamos viviendo contracorriente en ello. No es fácil. La sociedad ha transformado los conceptos bíblicos a conveniencia. Y no solamente la sociedad, sino que esto ha permeado también la vida de algunas personas que se congregan en lugares similares a este. Incluso algunos pudieran creer que esto que vamos a hablar nutre nuestro egoísmo o incluso nuestro egocentrismo, y no hay nada más alejado de ello. De hecho, si no consideramos este tema, no podrás amar a Dios y a otros, al menos de la forma correcta. ¿Cuántos quieren amar a Dios de la forma correcta? ¿Cuántos desean amar a otros de la forma correcta? Este tema es para nosotros. Analicemos las palabras del mismo Jesús
dadas bajo una perspectiva de exigencia, porque aquí se menciona la palabra mandamiento, amén. No es una cuestión opcional, es un mandamiento. Estudiemos el segundo mandamiento entonces bajo el título Acuérdate correctamente de ti. Amén. Número 1 en la estructura de mi bosquejo. Un cumplimiento parcial equivale a incumplimiento. Y de ahí deriva parte de nuestro interés en exponer este tema. El Señor se le ha hecho una pregunta en el verso 28, dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y en la respuesta Jesús le da dos. Bueno, le responde con el primero, pero luego suma el segundo. Cuando la pregunta es ¿cuál es él? No sé si me captan, el Señor Jesús amplía su respuesta. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, pero inmediatamente suma, lo asocia porque dice, y el segundo es semejante. Nos habla de amar al prójimo como a nosotros mismos. Si no amamos al prójimo, estamos incumpliendo con la totalidad que engloba el mandato. ¿Cuántos me captaron? No puedes tú amar a Dios si no puedes demostrarle amor al prójimo. Y esa es una temática que constantemente hemos trabajado, se ha trabajado en la enseñanza, se ha trabajado en los púlpitos, en la prédica. Amén. Y Jesús engloba en su respuesta tres cosas que no pueden ser separadas. Es decir, el primer mandamiento solo y solo sí puede cumplirse al satisfacer la exigencia del segundo. Amén. Por eso, si nosotros no cumplimos con el segundo, nuestro cumplimiento es parcial y eso equivale a un incumplimiento del mandato. ¿Cuántos quieren cumplir con el mandato de Dios? Todos los que estamos aquí. De hecho, esa es parte de nuestra estancia aquí y de nuestra estancia en internet, porque todos queremos agradar al Señor, pero en muchas ocasiones no logramos tener buenos avances en ello, porque pensamos que amamos a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, y le cantamos y le decimos, pero nos estamos olvidando de una parte importante que es el complemento de la totalidad que engloba la exigencia del Señor Jesús. Es interés pastoral que no suceda eso en nosotros. Tres cosas engloba el Señor en su respuesta: amar a Dios, y aquí lo dice de manera muy clara, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Cuántos cumplen o cumplimos con este mandamiento? Amarlo de esa manera. Cabe señalar entonces que amar es una decisión por el contexto que nos está ofreciendo estas cuatro partes o estas cuatro exigencias. Es un mandato, amén. Amar al Señor bajo esa perspectiva no es fácil. Necesitamos estar cerca de Él para poder nosotros recibir el amor de Él y poder proyectarlo. Nosotros no podemos amar al Señor si no nos acercamos primero a Él, porque Él nos amó primero a nosotros. Amén. Y es una forma de correspondencia y este tema es muy abordado. No quiero ampliarme en relación a amar al Señor con todo tu corazón, etcétera, como ya hemos mencionado, porque es un tema que es muy abordado. ¿A poco no? Siempre, hasta los coros, himnos, en fin, nos hablan que tú y yo debemos amar al Señor.
La segunda exigencia es amar a otros. Si el primer tema de amar a Dios es un tema muy abordado, yo a este tema le quito el muy y le pongo tema abordado. Es un tema que se aborda, el amar a otros, ¿sí o no? Es un tema que se ha escuchado aquí, que usted ha escuchado en la enseñanza, que Dios le ha hablado cuando usted está estudiando la palabra del Señor y que usted trata de llevarlo o de implementarlo así. ¿Cuántos dicen amén? Sin embargo, el tercer tema o la tercera exigencia que está en la respuesta del Señor Jesús es un tema olvidado. Amarnos a nosotros mismos, amarse a sí mismo, es un tema olvidado. Es un tema que si usted lo da como enseñanza, puede prestarse en el pensamiento religioso de otros a decir que su enseñanza está centrándose en la propia persona. Pero si no puede usted cumplir con esta parte básica, no va a poder cumplir con la siguiente, el amar a otros. Y por ende no va a poder cumplir con el principal, que es amar al Señor. La idea de esto es que nosotros hablemos de este tercer punto, de amarnos a nosotros mismos. Amén. Porque a lo mejor dice, pero pastor, estoy centrándome en mi propia persona. El Señor Jesús nos está ordenando. Es la única forma en que tú puedes proyectar hacia otros la bendición. Amén. De hecho, una mujer de influencia en Estados Unidos, Elizabeth Edwards, dijo: el conocimiento de uno mismo es el rasgo más escaso en el ser humano. Muchas personas no trabajan en conocerse a sí mismas, no trabajan en sus alcances, en lo que Dios ha puesto en ellos, porque no se aman a sí mismos, no se respetan a sí mismos. Por tal motivo, ni pueden respetar, ni pueden amar, ni pueden levantar, ni pueden bendecir. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, un cumplimiento parcial equivale a incumplimiento. Segundo aspecto que quiero tocar, que hay obstáculos que te impiden hacer conciencia de lo que eres. Repito, hay barreras que te van a impedir que tú hagas conciencia de lo que eres en Cristo Jesús. ¿Cuántos saben lo que son en Cristo Jesús? ¿Sabes qué? Eso se va a proyectar, eso se va a vivir. Lo que tú sabes que eres en Cristo Jesús, eso es lo que tú vas a proyectar. Amén. Porque tienes conciencia de tu persona, pero hay obstáculos que te van a impedir hacer conciencia de lo que tú eres en Cristo Jesús. Yo anoté por lo menos 3 paredes, 3 topes, 3 limitantes, 3 barreras, 3 obstáculos. La primera le anoté como la pared sociocultural. Pared sociocultural. En el terreno de la práctica, la mayoría no reconoce el valor propio dado por Dios. En el terreno de la práctica. Por eso les vemos hacer lo que hacen, sin respetarse a sí mismos o a sí mismas, con falta de dignidad, con tanta escasez en sus formas, etcétera. Porque en el terreno de la práctica no están reconociendo el alto valor que Dios puso en ellos. ¿Cuántos me están captando? Y esto es una cuestión sociocultural. Al enemigo no le conviene que tú tengas conciencia de lo que tú eres en Cristo Jesús. Al enemigo no le conviene que la sociedad tome conciencia de lo que es como la creación de Dios. Puede decir, liberar el tema, bueno, trata de ayudar a los demás, trata de amar a Dios, pero por favor, no pienses lo que tú eres en Dios, porque esa es una potencial arma en contra del enemigo. ¿Cuántos me están entendiendo? Mire, he notado algo.
Es lindo la consejería, pero es doblemente lindo el equipamiento. Yo prefiero, ahora sí que, ocupar más tiempo en equipar que en aconsejar. Amén. Porque tú equipas y la persona se equipa, entre más equipado, menos consejería. ¿Cuántos me están entendiendo? Así es que yo les invito a que ustedes siempre busquen equipar su vida para equipar a otros. Amén. La segunda pared yo le llamo la pared personal. Cabe señalar que este bosquejo es temático, como ustedes ya lo notaron, y es también de investigación. La pared personal, es decir, tus propios argumentos que son faltos de apego a la Biblia y a lo que Dios tiene para ti. No, es que no, yo no, pastor. Yo no, o sea, Dios, sí, yo nada más hasta aquí. Y por conveniencia y por comodidad, ahí andamos con esos argumentos. Cuando Dios te ha llamado a cosas grandes, tú dices, no, quizás aquella persona, mire, aquella persona está más bonito que yo. Y empiezas a decir, no, Señor, heme aquí, no, él a él, envíalo a él. Y empezamos nosotros a poner argumentos. Moisés mismo los empezó a decir, Señor, es que yo no la libro en el verbo, no me echo buen rollo, no soy bueno para hablar. Y lo podemos nosotros observar en algunos personajes bíblicos. Y es propio de la naturaleza humana nuestros argumentos, la pared personal que nos obstaculiza saber quiénes somos en Cristo Jesús. Cuando el Señor les dijo, ven y sígame, imagínese Pedro que dijera, no, yo un pescador frente a miles de personas disertando un tema, no hombre, está equivocado. Pero él dice la Biblia, ellos dejando todo le siguieron. Porque no pusieron argumentos en sus personas, sino que creyeron más lo que Dios les estaba diciendo y lo que Dios tenía pensado de ellos. Yo no sé qué argumentos pongas tú para no engrandecer el reino de Dios en la magnitud a la cual te ha llamado Él para hacerlo. Puede haber algunos argumentos muy personales, yo no sé cuáles. Quizás un un pasado tormentoso, quizás un pasado cuestionable, yo no sé. El mismo Señor Jesús enfrentó el pasado cuestionable, ¿sí o no? Mira, allá va el hijo de una persona que dijo que fue concebida por el Espíritu Santo. Sin embargo, el Señor Jesús es nuestra mejor referencia para nosotros evitar esta pared de argumentos personales y ser quienes somos en el nombre de Cristo Jesús. Al enemigo no le conviene que tú sortees esta pared, la pared personal, porque él sabe que cuando tú te defines en lo que Cristo ha puesto en ti, es un potencial peligro para el reino del enemigo. Tercer pared, es la pared, yo le llamo la pared de la actuación inversa. ¿Qué es eso, pastor? La pared de la actuación inversa, o sea que al revés, que hacemos las cosas al revés. Está muy trillado ese de Mateo 6:33, buscad primeramente, y siempre decimos, siempre buscamos las cosas que deben de venir por añadidura, y al último, la justicia del reino. Eso ya está muy trillado, no lo voy a decir. Mejor voy a dar algunos otros ejemplos. Por ejemplo, en Hechos 1:8, si usted lo tiene, ahí figura el mismo principio, porque los principios se mantienen, aunque no están a la luz o no están superficialmente, el principio no varía. El principio es la idea central, por así decirlo. Son las ideas que se desprenden de la palabra de Dios y que se mantienen desde Génesis hasta Apocalipsis. Esos son los que nos interesan a nosotros, porque no varían ni en tiempo, ni en cultura, ni en geografía. Amén. Y está un principio rector ahí. Pero recibiréis poder, Hechos 1:8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y esta segunda parte es donde yo encuentro este principio. Tiene muchos principios este texto, pero encuentro subrayado uno. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y recibiréis poder del Espíritu Santo,
y me seréis testigos en Victoria, en Tamaulipas, en Nuevo León y hasta lo último de la tierra. El principio que está proyectado aquí es que va de adentro hacia afuera, de lo interior a lo exterior, de casa hacia el exterior. ¿Cuántos me están entendiendo? Porque Jerusalén estaba dentro de Judea, Samaria estaba fuera de Judea y el resto del mundo. Ese es un principio, amén. Es decir, que trabajemos primero en tomar conciencia de nosotros, que busquemos al Señor Jesús, que busquemos la llenura del poder de Dios primero nosotros, para que podamos bendecir a otros. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces yo le llamo la pared de actuación inversa porque muchos lo hacen al revés. Primero, yo veo que se cometen dos errores, los anoté aquí. Error número 1, muchos no lo hacen y salen sin sumarse ese valor. Es decir, no se llenan primero del poder de Dios, al menos en base al texto, y salen, es más, se van directo hasta Judea o hasta otro lugar muy apartado y tienen escasos resultados, porque se cometió ese error. No se trabajó primero en sí mismo, no se llenaron primero, sino que antes de llenarse salieron y la instrucción no era así. El principio no funciona cuando lo hacemos así. El segundo error que yo noto que pudiera pasar es llenarse y salir directamente así y luego venirse así de afuera hacia adentro. Ese es otro error. El principio es claro, es llénate a los tuyos, ve ampliándote hasta donde alcance a llegar la gracia de Cristo. ¿Cuántos me están entendiendo? Son principios rectores que actúan ahí. Nadie puede ampliar las capacidades que Dios ha puesto en él a menos que tome conciencia de sí mismo. Amén. Dios ha puesto capacidades en ti y a menos que tomes conciencia de ello, las desarrollarás para que éstas se amplíen y bendigan a otras personas. ¿Cuántos lo creen? De tal forma que amarse a sí mismo es importante. Punto número 3. Amarse a sí mismo es importante. Las personas inconscientemente se asignan valor a sí mismos. Repito, inconscientemente tú te has asignado un valor, ¿sí o no? O conscientemente, pero te lo has asignado. Y esto sucede según tus vivencias. Hay gente que se ha asignado un valor muy escaso por las vivencias que ha pasado. Hay personas que en un momento dijeron, yo no voy a poder. Fui abandonado, fui criado en un hogar que no era el mío, fui maltratado, maltratada, me pasó esto, me pasó aquello, ni siquiera terminé los estudios. Pero hay testimonios de que cuando las personas empezaron a tomar conciencia de sí mismas y de lo que Dios puede hacer y quiere hacer en ellas, entonces decidieron trabajar, superarse, estudiar. Incluso algunos de ellos están predicando el santo evangelio de Cristo Jesús. Porque las cosas cambian cuando cambia tu mentalidad. Amén. En base a tus vivencias y al valor que te asignas, en base a lo que crees de ti, vas a actuar. ¿Sí o no? En base a lo que tú crees de tu persona, vas a actuar. Tú vas a decir, no puedo, o vas a decir, sí puedo. Pero el Señor te dice, todo lo puedes en mí. Pero no todos lo creen. Es importante que tomemos conciencia de ello, amados míos, porque es bueno. Caminamos en dirección de lo que pensamos de nosotros mismos, ¿sí o no? Inevitable. Caminamos en la dirección de lo que pensamos de nosotros mismos. Y el asunto no es tanto que
que vamos caminando solo. El asunto es que llevamos a otros con nosotros, principalmente quienes ya estamos con una familia. Entonces, qué importante es que nuestra manera de pensar se adapte, se configure a lo que la palabra de Dios nos está aconsejando. Eso se le llama excelencia. Esa palabra que ha tratado de robar las universidades de nosotros, pero que nos pertenece. Excelencia viene de excel, sacar, Dios, sacar lo mejor de Dios en ti. La excelencia. ¿Cuántos están conmigo, hermanos? ¿Por qué Dios quiere que retomes el valor que Él te da? Se me vinieron así muchos pensamientos cuando, ¿por qué, Señor, quieres que retomemos el valor que tú nos das a nosotros? Y ya cuando llevaba 10 dije, ya hasta aquí, Señor, porque no voy a tener tanto tiempo de exponerlo. Número 1, blinda tu corazón ante la ofensa, el que tomes el valor que Dios te da. Porque en la misma consejería me han dicho, pastor, ¿qué hago? Me dicen que no soy hijo de Dios, que no soy hija de Dios. Es más, me dicen que soy hija de Satanás. Y me da mucha tristeza y eso me pega mucho. Y yo le digo, pero eres hijo de Dios o eres hija de Dios. Tienes que saber lo que tú eres en Dios. Y entonces cuando digo eso, haga de cuenta que se rompe el asunto, se rompe la ofensa. Y si es cierto, no tengo, al contrario, si la gente habla de mí mal, mintiendo, entonces yo debo de estar contento porque estoy recibiendo una especie de golpe por el Evangelio. ¿Cuántos me entendieron? Cuando tú te amas a ti mismo, eso te blinda ante la ofensa. A mí me han ofendido mucho, a lo mejor a ti te han ofendido mucho. Te han dicho y así algunas cosas. Pero mira, cuando tú sabes quién eres en Cristo Jesús, tu corazón está blindado. Número 2. Es el mejor antídoto para los estados de tristeza y depresivos. Mucha gente se pone triste porque se le olvida quién es en Cristo Jesús. Y peor aún, algunos entran en depresión. Pastor, ore por mí porque estoy deprimido, porque estoy deprimida. Pero es que el Señor Jesús vino a darte vida en plenitud. Él te ama tanto, tienes tanto valor en Cristo Jesús, que no tienes por qué estar así. Amarse a sí mismos te ayuda a evitar esos estados depresivos. Qué bendición, ¿no? Por eso decimos que en el terreno de la práctica y viendo hacia afuera tanta depresión que conduce a cosas que no deben de ser, tantos estados de tristeza, porque la gente no valora lo que es según el diseño de Dios. 3. Te da seguridad al momento de hablar y de actuar. 4. Te motiva a crecer continuamente. Quien sabe lo que es en Cristo Jesús no está pasivo, está activo, siempre creciendo en el nombre del Señor y para la gloria de Cristo. 5. Te da un sentir natural de ayudar a otros. No te forza, o sea, no es forzada la ayuda. Cuando tú sabes lo que eres en Cristo Jesús, es natural que tú desees y ayudes a los demás. No se te está forzando, no se te está en ocasiones batallan con nosotros. Hermanos, ayudemos a los demás. Pero quienes han entendido este concepto, miren, fluye la bendición por medio de ellos. Porque el Señor desea que retomes el valor que Él te da. Porque te quita límites puestos por ti. Repito, tú los pusiste. Llegas hasta donde tú dijiste que llegarías. Pero cuando empiezas a hacer conciencia de lo que Él ha puesto en ti, esos límites se empiezan a romper y tú empiezas a avanzar para la gloria de Cristo. Es necesario
quitar esos límites que Dios no los puso, pero que tú quizás los pusiste y que dices no puedo, sencillamente. Número 7, evita que te centres en los límites que otros te imponen. Porque los primeros, el punto 6 es los límites que tú te pusiste. Y por si fuera poco, hay personas que te imponen límites. Ni de chiste. ¿Cómo dice? El que nace para maceta no sale del corredor. Así es que ni pienses en eso, ni pienses sobresalir en aquello, ni pienses avanzar en ello. Pero cuando haces conciencia de lo que tú eres en Dios y de lo que Dios piensa de ti, tú no les haces caso a esas voces. Tú le haces caso a la voz de Dios. Siempre y cuando valores lo que tú eres en Cristo Jesús. ¿Ves qué importante es? ¿Ves cómo nos ayuda personalmente? Y esto se proyecta también para bendecir a otros. Esos límites te los pueden imponer de manera consciente o incluso de manera inconscientemente otros, a ti. Te ayuda a desarrollar tus fortalezas, los dones y habilidades que Dios ha puesto en ti, porque te dejas de centrar en tus debilidades y te empiezas a centrar en los dones y habilidades, que es lo que no quiere el enemigo, que tú te centres, que Dios ha puesto en ti. Amén. El enemigo quiere que tú te centres en tus debilidades y te quiere tener siempre ahí. Pero cuando tú volteas a tus ojos, tu mirada a Cristo Jesús y valoras lo que Él ha hecho por ti y lo que piensa de ti, entonces ves las fuerzas o la fortaleza que Él ha puesto en ti y las empiezas a desarrollar. Y de esa manera empiezas a bendecir a otros. Nota que estoy diciendo constantemente que empiezas a bendecir a otros, porque la forma en que tú puedas bendecir a otros es tomando conciencia de lo que tú eres. Pero este es un tema olvidado. Por eso entiendo la seriedad de ustedes o el ambiente así como que ese pastor, ese tema es escaso en ocasiones, son enseñanzas escasas, pero ¿sabes qué? Son enseñanzas necesarias, porque el enemigo o nuestra propia carnalidad, consciente o inconscientemente, nosotros hemos sepultado esos temas, y por sepultarlo entonces no podemos cumplir con la totalidad de la exigencia en hacer la voluntad de Dios. Número 9. Gracias. Efectivamente, número 9. Solo si te valoras correctamente, trabajarás en tu mejora. Hay gente que trabaja hasta parece que trabaja en empeorar. Iba a decir cuántos dicen amén, pero nadie diga amén, por favor. Cuando te valoras a ti mismo, trabajas en tu mejora personal. ¿Sí o no? Inequívocamente. En tu disciplina. Porque hay gente que no es disciplinada porque no se valora. ¿Es en serio? Es un efecto. En tu autodominio, porque hay gente que no se puede dominar. Decimos, esa persona tiene, no es dominio propio, parece que es demonio propio. Dominio propio. Tú empiezas a trabajar, a autodominarte porque te quieres. Empiezas a decir no, te autodominas, no, si como demasiado me va a hacer daño. Si tomo eso, ay, se ve bien rico, hasta ¡pac! Se escucha bien sabroso. Ay, pastor, no se meta en ciertos temas, por favor. El autodominio. ¿Cuántos me están entendiendo? A veces podemos nosotros sufrir en el futuro por no habernos querido en el pasado.
Dios guarde nuestro corazón. En tu salud, si te valoras correctamente, trabajarás en tu salud, en tu espíritu. Hay quienes ni se valoran y van rumbo al infierno, pero los que se valoran trabajan en su espíritu y reciben a Cristo en su corazón, porque se valoran. Y a partir de ahí empieza Cristo a glorificarse en sus vidas. Si te valoras correctamente, trabajarás en tu alma, o sea, en tus emociones. Ya no cualquier emoción te va a andar para allá y para acá, no. En verdad, por eso es consejo de la palabra de Dios. En tu cuerpo, que ya lo vimos, en tu salud, etc. Y número 10, si tomas conciencia de ti mismo, te facilitará ayudar a otros a tomar conciencia de sí mismos. Amén. Porque finalmente a eso hemos sido llamados, a hacer luz a las demás personas, ¿sí o no? Y la única forma es cuando tú sabes lo que eres en Cristo Jesús. Y a esto en el terreno de lo práctico se le llama amar a tu prójimo. De tal forma que si no consideramos este básico tema, difícil se nos hará tener los alcances en amar a los demás y en amar a quienes vemos, y máxime en amar a un Dios que no vemos, y andaremos navegando solo en el terreno de la religiosidad, cuando Cristo Jesús nos llamó a hacer grandes obras que glorifiquen su nombre. Hay un indicador que nos sirve. El nivel de amor a los demás que tú tengas a los demás es el mismo con el que tú te amas. Ese es el límite con el que tú te amas a ti. De tal forma que dices, yo cuánto amo a los demás, a mi prójimo que ni lo conozco. Entonces empiezas a ver la escasez quizás de haber trabajado en ti, y por tal motivo no puedes hacer más, y por tal motivo Dios no se puede glorificar como Él quiere. Lo correcto quizás hoy, porque yo lo hice, es pedir perdón, porque es un mandamiento que quizás no estamos cumpliendo como el Señor quiere que cumpla. Entonces este es un llamado para nosotros, un llamado al arrepentimiento. No es una cuestión ni motivacional, porque estamos notando una exigencia por parte del Señor Jesús en nuestras vidas, a fin de que verdaderamente nosotros seamos luz a las demás personas. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que disfrutar la vida que en plenitud tenemos en Cristo Jesús. Él conquistó tu vida plena en la cruz del Calvario. ¿Por qué no la disfrutas? Hoy es tiempo de empezar a trabajar también, a hacer conciencia de lo que somos, no de lo que los demás dicen, ni siquiera de lo que nosotros decimos de nosotros mismos, sino lo que Él dice que yo soy. Yo no me rijo por lo que digan otros que yo soy. Es más, ni siquiera me rijo por lo que yo piense que soy. Yo quiero regirme por lo que Él dice que yo soy. Así mi pensamiento y mi conducta estará configurada, estará apegada a la palabra de Dios, que es mi norma de fe y de conducta. Quizás no te habías dado cuenta que te limitaste o que te limitaron al creerles más que a Cristo. Quizás te han ofendido, te han tratado de rebajar, te han tratado de hacer sentir menos. Ya no sufras escuchando esas voces. Siempre las habrá. Siempre las habrá. Pero depende de ti que las quieras aceptar. No las aceptes. Mejor acepta lo que Él dice que tú eres. No tienes por qué sentirte triste cuando has sido llamado a una vida victoriosa. Amarte a ti mismo y verás, o ámate a ti mismo y verás cómo enfrentas con victoria todas estas cosas. Y una persona que es victoriosa y que es sonriente es una persona que habla de lo que tiene dentro. Es una persona que desborda su fe. Es una persona
que bendice a otros es una persona que ama al prójimo. Es Dios el que nos dice lo valioso que somos, comprados por sangre, sangre preciosa. ¿Ves cuánto vales? Aleluya. ¿Cuántos notan cuánto valen? Fuiste comprado a un precio muy alto. Eres el especial tesoro de Él. Eres la niña de sus ojos. Aleluya. Eres muy amado. Eres la respuesta de Él a las demás personas. Eres la respuesta de Él a esta sociedad confusa y escasa. Eres linaje escogido. Eres coheredero de la gracia. Y pudiera seguir muchas cosas. Pero necesitamos ver como Él nos ve. Necesitamos ver con los ojos de Él. Desentronemos nuestra propia persona y permitamos que Él ocupe el lugar central absoluto en nuestra vida.